¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más y tener este encuentro semanal en el programa de Vida en Jesús de parte de la Iglesia Príncipe de Paz, donde realmente cada semana tenemos el agrado de poder llevar este programa adelante y por este medio tener un encuentro para compartirte de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios, un tiempo de reflexión que anhelamos bendiga tu vida, tu casa. Así que realmente, como siempre te digo, gracias por permitirnos por este medio entrar y compartir un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros, para la familia y esperando eso, ¿no? Que nos haga mucho bien y es compartirte lo que Dios nos ha dado a nosotros y que nos ha bendecido a nosotros. Y un tema que quería abordar un poco, es tan amplio, tan grande y siempre viéndolo de un punto de vista cristiano y un punto de vista donde creemos que Dios tiene una respuesta a nuestra vida y a la problemática humana, es el poder que tiene lo que la Biblia le llama la reconciliación. La Biblia habla de un Dios que se quiso reconciliar con el ser humano a través de Jesucristo. Ya vamos a estar viendo un poquito esa base bíblica, pero una de las cosas que nuestra sociedad realmente necesita es reconciliación. Hoy se habla tanto de la famosa grieta, que primero se hablaba en un sentido político y demás, pero uno ve que esa grieta lamentablemente está tan presente en nuestra sociedad, donde lamentablemente hay tanto enfrentamiento, tanta lucha. La grieta a veces no es solamente la grieta social, sino también es la grieta adentro de la familia, familias con conflicto, con división. Y creo que nuestra sociedad y creo que las personas necesitamos poder reconciliarnos, que necesitamos poder tener un poco más de paz, menos agresividad, vivimos las cosas tan intensas, no sé si es un poco por nuestro temperamento, nuestras formas de ser, pero es como que estamos en los extremos, o se es de un club o del otro y el otro pasa a ser un enemigo, o se es de un partido político y el otro es descalificado, o desde el punto de vista de la fe, quien tiene una creencia descalifica al otro, es decir, tantas cosas que en vez de unir y de poder hacernos bien, muchas veces lamentablemente dividen y causan mucho daño. Y quería compartirte eso porque nos encontramos con una sociedad y con personas que viven sin duda y desarrollan su vida en muchas cosas desde las heridas de su alma. Yo me encuentro a diario en el trabajo y a lo mejor uno no se da cuenta que también por momentos produce eso, que hay reacciones, hay formas de ser que te habla que las personas viven desde la angustia, del dolor, de lo que le está pasando, de lo que le hace sentir rechazo por el otro, y muchas veces reacciona y uno dice, ¿por qué reaccionó con tanto enojo, con tanta violencia? ¿Por qué de pronto en un simple cruce de calle donde uno frenó, el otro ya se enojó? Y cosas así que nos pasan como sociedad, o de pronto en casa una cosa que no tendría sentido para que se haga una gran tormenta, de pronto se convierte en una discusión fuerte y un montón de cosas y uno dice, ¿por qué? Y creo que uno justamente está viviendo muchas veces desde esas heridas, desde esa grieta, de esas cosas no sanadas en el corazón y que necesitamos de parte de Dios poder reconciliarnos con Dios y poder solucionar muchas de estas cosas en nuestra vida para poder vivir mejor como personas, como familia y como sociedad. Y me gusta tanto un pasaje bíblico que una palabra muchas veces te la comparto porque muestra una gran realidad, pero es interesante cómo está conectada esta palabra y ojalá la puedas recibir. Esto está en Corintios 5:17 y el versículo 18 en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y dice que de modo que cuando uno está en Cristo, cuando uno puede conocer a Jesús, y siempre remarco, no estoy hablando aquí de una religión, no estoy hablando aquí de una filosofía, estoy hablando aquí de conocer personalmente en el Espíritu a Jesús, conocerle, en tener una relación con Él, en poder reconocer nuestra necesidad de Él, en poder orar, hablar con Él, en tomar su palabra y recibir palabra de Él, que es una experiencia de vida, ¿no? No es tener algo externo, sino algo interno, algo en el corazón. Y dice entonces que cuando tenemos esa experiencia con Dios, nos permite ser nuevas personas, nuevas criaturas, y que Dios hace que las cosas viejas pasan y Él las hace todas nuevas. Parece algo muy mágico, pero es una realidad tremenda que cuando uno puede tener esa experiencia en Cristo, realmente puede cambiar tanto la vida de una persona. Y es una de las cosas que nos produce alegría, placer, ver en las personas que se acercan al Señor. Pero el texto siguiente dice, y todo esto proviene de Dios,
dice que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué tremenda palabra. Dice, ¿por qué yo puedo ser perdonado? ¿Por qué puedo tener una vida nueva? ¿Por qué puedo dejar un pasado atrás y comenzar de nuevo? Y dice, y todo esto viene como un regalo, proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Y aquí sale para mí lo que es la primera base fundamental. El ser humano necesita reconciliarse con su Creador. Hemos sido creados con Dios, por Dios. Hemos sido creados para funcionar en los diseños de Dios. Hemos sido creados por Él y como todos sabemos, en cada cosa que se crea tiene un propósito. Y podrá haber un montón de teorías, y nuevamente no queriendo marcar grietas ni nada por el estilo, pero creo en lo que la palabra de Dios dice. Creo que somos creación de Dios. No creo que el mundo sea casualidad, ni átomos que se chocaron, ni células que se chocaron, ni se formó el mundo, el universo, nuestra vida, el cuerpo. Con tanta sabiduría nos muestra esa revelación de ese poder de Dios. Y entonces, creyendo en esto que Dios nos hizo, y acá reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador, es fundamental porque al reconciliarnos con Dios, uno empieza a recuperar un montón de cosas que el ser humano ha perdido. El pecado, nos enseña la palabra de Dios, que justamente abre una puerta muy grande a la enemistad. En primer lugar con Dios, porque Dios nos creó para vivir en comunión con Él, y el pecado es todo lo que es contrario a su voluntad. Entonces, cuando el ser humano vive lejos del plan y la voluntad de Dios, no vive bien. Y esa enemistad con Dios empieza a trasladarla en todas sus relaciones. Y esto rompe el orden interior, rompe lo que Dios tiene para nosotros, la paz interior, enferma nuestras emociones. Hay un pasaje muy interesante, nuevamente, yo te hablo siempre de la fe y lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Cuando Dios crea al ser humano como creador, dice en Génesis 3:10 que cuando el hombre peca, la mujer peca, Adán y Eva, que vos conocéis, que se representa de muchas maneras, pero que en definitiva es el hombre y la mujer desobedeciendo a Dios. Hasta ese momento Dios tenía una relación perfecta con el ser humano. Dice que estaban juntos, hablaban, compartían, que el ser humano estaba completo. Pero cuando Dios viene a hablar después con el ser humano, después que el ser humano peca, dice que expresó a Adán en ese momento tres cosas. Primero dice que cuando Dios le habló, él tuvo temor. Dice que tuvo vergüenza porque se notó que estaba desnudo y que se escondió de Dios. Y creo que son factores, cosas que la humanidad vive. El temor a tantas cosas, la vergüenza, el no querer encontrarse con Dios y el esconderse de Dios. Esto produce, según la ciencia, y esto lo hablo leyendo artículos y demás, que produce una alteración en la genética del ser humano. Hay un desorden mental, emocional, que después lo traslada a todas sus relaciones. Por eso encontramos un mundo con tanta grieta, con tantas luchas, una sociedad que necesita tanto ser cambiada. Yo de este lado, humildemente, quiero animarte a poder reconciliarnos con Dios. Cuando nos reconciliamos con Dios, podemos empezar a pensar de reconciliarnos con nosotros, con un montón de cosas, y a empezar a pensar de una manera distinta. Realmente el ser humano lejos de Dios sale de nosotros lo peor. Y a veces no podemos ni darnos cuenta lo tremendo que podemos ser lejos de Dios. Pero al acercarnos a Dios, por medio de Jesucristo, esto viene de Él, dice que nos quiso reconciliar con Él por medio de Cristo, cambia nuestro ser interior, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras emociones, cambia nuestros sentimientos, y Dios nos permite desde ahí poder empezar a construir una relación distinta. Ojalá esta palabra te bendiga, te ayude, porque tal vez vos estás viviendo tiempos de grieta en tu propia vida, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y a veces hay reacciones que decís, ¿por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué de pronto por algo que no tenía sentido me peleé con un amigo, produje cosas que no tendría que haberlas producido? Creo que es tiempo de volver a Dios. Bien, ya en el segundo bloque, en el programa Vida en Jesús, y proponiéndote este tema de poder pensar de la reconciliación en nuestra vida y también la reconciliación con nuestro prójimo, que es tan importante, que Dios lo quiere para nosotros, y viendo la realidad social que vivimos y muchas veces personal, familiar,
donde hay tantas grietas, tantas separaciones que nos hacen daño. Y siguiendo adelante en este tema, ¿por qué pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué tantos chicos jóvenes, tantos adolescentes caen en las drogas? ¿Por qué hay ese flagelo en nuestra sociedad tan grande sobre las drogas? Y es que en el fondo ese joven está buscando cierto momento de alegría, de satisfacción, que no lo encuentra en su vida, que no lo encuentra en su casa. Y es una forma de tapar la angustia que tiene en su corazón. Y no solamente la angustia, muchas veces también la bronca a cosas no logradas, la bronca al abandono, la bronca a no poder expresar lo que sienta, no ser oído. Y de alguna manera en esa fragilidad cae preso de eso. Por eso creo que esto no es solamente hablar de una grieta social o política, sino que la grieta está en el corazón del ser humano. Y separado de Dios nos pasan todas estas cosas. Es llamativo, pero las cárceles, lamentablemente, los centros de recuperación, están llenos de jóvenes, llenos de angustia, llenos de bronca, de rabia, que tienen una rebeldía en su corazón. Y la rebeldía no saben cómo expresarla y lamentablemente muchas veces la delincuencia, las drogas, pero tiene que ver con ese flagelo social que es la grieta en el hogar, la familia, los padres separados, peleados, donde no tiene cómo expresarle contención, quien le ponga límite, quien le eduque y quien tenga la autoridad porque tiene amor y es presente, no solamente que viene a poner un límite en un momento de arrebato, sino que es alguien presente, que bendice, que sabe guiar. Y esto es tan importante poder recuperarlo y siguiendo siempre, como te digo, en la palabra de Dios, que para nosotros es fundamental. Para esto hay un texto también en Romanos 5:1 que dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando por medio de Jesús, que es el que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz y se entregó ahí por nosotros, por medio de Él, para eso dio su vida, porque el pecado hay que pagarlo. Nuestros errores hay que pagarlos, las fallas hay que pagarlas. Y no había forma de pagar la rebeldía contra Dios. Y el único que podía pagar la rebeldía contra el Padre fue la vida de Cristo entregada por nosotros. Por eso dice justificado. Él nos justifica por medio de la fe. Y dice que cuando hacemos eso tenemos paz para con Dios. Y cuando vos tenés, vuelvo al tema, te podés reconciliar con Dios, la paz es lo que inunda tu corazón. La paz es lo que inunda tu vida. Entonces, desde la paz interior se puede construir muchas otras cosas que tanto necesita nuestra sociedad. Una de las cosas que a nosotros nos alegra es justamente ver eso. Hay tantos testimonios, pero estos días justamente recibí el testimonio de una mujer joven que estaba tan angustiada con tantos problemas y sin que nadie le haya dicho nada, escuchó la palabra, se está congregando, recibiendo palabra de Dios. Me daba testimonio de cómo pudo, por la gracia de Dios, vencer tantos obstáculos en su corazón, tantos odios, cómo pudo, no podía dormir si no era con ansiolítico, no podía descansar y que hoy ha sido libre de todo eso y que ha emprendido una vida totalmente distinta. Y para algunos dice, bueno, es algo místico, algo religioso. Yo creo en esto que dice la palabra de Dios. Cuando vos te reconciliás con Dios por medio de Jesucristo, lo primero que entra a tu corazón es paz. Y desde esa paz interior vos podés construir una vida totalmente distinta con esa gracia de Dios. Por eso llevamos también este programa adelante, porque sabemos que hay mucha gente, lamentablemente, con esa grieta en el corazón, separado de Dios, separado de tantos seres queridos, muchas veces por los pleitos, por vivir de esas heridas, de esas grietas, y que necesitamos reconciliarnos. Pero no podemos solucionar con lo que está a nuestro costado si primero no nos reconciliamos con nuestro Dios. Es por eso que llevamos este programa adelante con el mejor deseo de bendecirte y compartirte del amor y de la gracia de Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente.
que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Noches de Gloria, Unción y Milagros con el evangelista Paulo Rocco. Martes 4, López. Miércoles 5, Colonia Belgrano. Jueves 6, Rosena. Viernes 7, Santa Clara Fútbol Club. Sábado 8, 16 horas en el Anfiteatro de San Vicente y a las 20 horas San Martín de las Escobas. Domingo 9, a las 19 horas cerramos en Pedro Ceci 1464. Invita Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. Bien, ya en el último bloque, en el programa Vida en Jesús, quiero agradecerte por estar ahí, compartir este tiempo con nosotros e invitarte como siempre a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la región centro de Santa Fe, desde Galvez, donde todos los días domingo, 19 horas, miércoles, 20 horas, tenemos nuestras reuniones, como también en la iglesia extendida toda, en San Vicente, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, López, en Arocena, en Santa Clara. Son los lugares de reuniones que tenemos aquí en esta región y para nosotros es un placer. En toda esta iglesia extendida, las reuniones normalmente las tenemos todos los días sábado, por la noche, por la tardecita. Preguntá si sos de alguna de esas localidades, querés estar, un placer que vayas y puedas recibir palabra de Dios. Ahí está la Iglesia Príncipe de Paz. Te esperamos los días miércoles 20 horas y domingo 19 horas aquí en Galvez, en la Iglesia Príncipe de Paz, para compartirte estas cosas, del amor de Dios, de la gracia de Dios y poder sanar esas grietas que nos hacen tanto daño como persona, como sociedad, y queriendo traer un poquito una conclusión a este tema que te hablaba de la necesidad de sanar nuestra vida, de sanar nuestra sociedad, de sanar nuestros hogares y creyendo con todo el corazón que Dios es el camino, porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo y cambia tu corazón, desde ahí podés cambiar otras cosas que no lo puedes hacer con tu fuerza, que no lo podemos hacer desde nuestras heridas, nuestros enojos, nuestras broncas, sino que solamente con Dios lo podemos hacer. Y cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, como hablábamos en el bloque anterior,
lo que uno puede hacer es empezarse a reconciliar con el que está a su lado. Eso es automático. Uno no puede estar en paz con Dios y estar en paz y no tener paz con el que está a nuestro lado. Con la gracia de Dios esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque he sacado de nuestro corazón el egoísmo, que hace tanto daño. El egoísmo, las enemistades se transfieren, separa a la familia, separa a los esposos, separa a los hijos, produce violencia, produce tantas cosas que vivimos como sociedad y que anhelamos de este lugar sumar un granito de arena a la bendición, a cambiar y a transformar eso. Creemos que solo con la gracia de Dios, y hay una llave que es poderosa para que esto ocurra, que tiene que ver con el perdón. Claro, ¿cómo perdonar? No es fácil perdonar. Como cuando hay bronca, cuando hay heridas, cuando hay enojos, cuando hay tanta violencia y cuando parece justamente que el otro que piensa distinto a nosotros es casi nuestro enemigo, o gente que realmente ha sufrido consecuencias de alguien que ha lastimado su vida. Bueno, nuestro mejor ejemplo es Dios, lo que nos enseña en su palabra, lo que Él hizo por nosotros. Dice la Biblia que Él nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo cuando éramos sus enemigos, porque le habíamos dado la espalda, pero Él tomó la iniciativa. Y a veces perdonar no quiere decir que la otra persona, si te hizo verdaderamente daño, te hizo verdaderamente mal, justificar lo que hizo. No, lo que está mal sigue estando mal, pero la falta de perdón, nos enseña Dios en su palabra, es una herida tan grande que lastima tu vida y es como estar llevando con vos ese dolor y esa bronca donde vas. Es como estar encarcelado, y perdonar no quiere decir que la otra persona, la que te hirió, la que te lastimó, ahora de pronto es buena y demás, sino que vos te liberás al perdonar de eso que te causa tanta bronca, que no te lo puedes sacar de tu cabeza y que tenemos que tomar el ejemplo de Dios. Me gusta muchísimo un texto que está en la palabra aquí de Dios que dice en Isaías 43:25, dice que Él borra nuestras rebeliones, nuestros pecados y no se acuerda más de ella. No me acordaré más de tus pecados. Dios toma la iniciativa. Hemos hecho cosas malas, hemos ofendido a Dios. Pero cuando nos volvemos a Él dice, borraré tus pecados, es como una hoja que es borrada y nunca más me acordaré de ellos. Creo que ese ejemplo del amor y de la gracia de Dios debe ser en nuestra vida. El perdón es una llave sanadora. A veces creo que los matrimonios necesitamos sentarnos, pedirnos perdón. A veces con los hijos hay que sentarse y pedirse perdón. A veces con amigos, que por alguna cosa que no tenía sentido, hubo una distancia tan grande y necesitamos sentarnos y pedirnos perdón. Realmente el perdón es una llave sanadora que abre puertas de bendición para nuestra vida. Pero cuando uno no permite a Dios obrar en nuestra vida, cada uno quiere quedarse en su derecho y cada uno cree que tiene derecho a estar sin perdonar al otro en la grieta, justamente, sin darte cuenta que esa grieta te lastima el corazón, lastima tu vida, lastima tu hogar, lastima tu familia. Es mi anhelo compartirte una palabra con el deseo de bendecirte. Y dice ese texto que leíamos al comienzo, tan hermoso, que cuando uno es reconciliado con Dios, se puede reconciliar con uno mismo, se puede reconciliar con el prójimo. Y dice, y Dios nos hace agentes de reconciliación. Y hay un texto hermoso, finalizo con este texto que está en Romanos 12:21, tan sencillamente, pero dice así: no seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Sencilla palabra, pero profunda. No seas vencido por lo malo. A veces cuando algo malo nos sucede, es que creemos como que tenemos un justificativo. Pero dice, no seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Claro, no es fácil. Sé que no es sencillo. Por eso es que necesitamos la gracia y el auxilio de Dios para que estas cosas sucedan en nuestra vida. Por eso Dios jamás nos dijo, lo vas a hacer solo. Él dijo, yo quiero estar contigo, te voy a ayudar, no te voy a dejar. Y esto es por medio de la fe. Ese es lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos y lo que te compartimos. Por eso llevamos este programa adelante, te bendecimos y anhelamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. La única manera de tenerlo es en Cristo, es en Él que tenemos verdadera salvación. Gracias por estar ahí, gracias por compartir el programa Vida en Jesús y te esperamos de todo corazón en la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, que es un lugar de Dios para vos y tu familia. Dios te bendice.